Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Lo que estáis haciendo con los detrás de las letras, o sea, no os lo puedo agradecer más porque es que está recibiendo un apoyo brutal. Los dos vídeos han pasado de las 10.000 reproducciones y me consta que hay mucha gente que ha visto también el de 1914, que iba muy mal de visitas y de repente ha pegado un subidón. O sea que se agradece un montón, porque la verdad que a mí me encanta hacer esta sección. Es una sección que de hecho me encanta grabar, es pura investigación, lo que hay que hacer muchas veces sobre las letras, y os aseguro que hoy ha habido mucho de eso. Por cierto, aunque os lo dije en el anterior detrás de las letras, quiero hacer una encuesta, así que ponme en los comentarios si te interesa que haga un detrás de las letras del Nightfall de Candlemas. Lo digo porque el Doom Metal no recibe demasiado apoyo y por lo tanto no voy a andar haciéndolo, la investigación y demás, que es un álbum que la verdad el concepto es buenísimo. No voy a ir haciéndolo simplemente para perder el tiempo, entonces os pregunto a vosotros si queréis verlo y si no, pues no pasa nada, hay 50.000 millones de discos. Y de hecho, el que os traigo hoy es este de aquí, el Liturgia de Batiushka. Es dificilísimo explicar este disco en cuanto al concepto, pero hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a desgranar absolutamente todo lo que se encuentra aquí. Esto es una edición que me cogí de hecho cuando los vi en directo. Y la verdad es que es un señor discazo, es un disco que bueno, pues qué vamos a decir, es un disco que ya se ha vuelto casi un clásico moderno, por decirlo de alguna manera. Ya que estamos os lo enseño. Por aquí tenéis las fotos y demás. Y como veis, pues las letras va a ser que no. Pero para eso estamos aquí, hemos traducido las letras. Hemos buscado el significado y las cosas que se encuentran detrás de las mismas y hoy os las vamos a explicar. Así que no me entretengo más y vamos a meternos de lleno en esta misa. Pero antes suscríbete, que hay mucha gente que ve el vídeo y no se suscribe y no querrá ser de esa gente, hombre. Hay que suscribirse, hay que apoyar, que es gratis y simplemente tienes que dar ahí. Así que nada, ¡corre, corre! Antes de comenzar a hablar sobre las canciones debemos aclarar unas cuantas cosas, y entre ellas es el tema de los títulos de las canciones y del propio nombre del disco. El disco recibe el nombre de liturgia. La liturgia es, como ya sabéis muchos, la forma en que los cristianos y otras religiones, en este caso la religión ortodoxa, celebran la misa. Incluye pues cánticos, oraciones y lecturas de las escrituras. Con el nombre del disco sí que es verdad que no ha habido tantas equivocaciones. Es obvio porque ahí queda la traducción bastante a la vista, pero con la traducción per se de las canciones sí que han sido mal traducidas entre comillas. Y me explico. Es cierto que Yeteni ya hace referencia a la letanía en sí, pero la traducción per se ejecutada aquí es ectenía, que es la que se utiliza en la religión ortodoxa y hace referencia a una serie de peticiones en forma de oración. Aún así, y aunque todo el ideario religioso ortodoxo esté presente a lo largo de este disco y de las propias canciones, el abrazo a la religión por parte de Derf, que fue quien escribió las letras y compuso la música, como ya sabéis, nunca ha sido tal, sino que más bien va acorde con el ideario colectivo del proyecto. De hecho, aunque esto ya está más que manido, Batiushka hace referencia a padre y es utilizado como un término de respeto para los sacerdotes ortodoxos. Además, Batiushka también hace referencia a la serie de cabezas que pues surgieron alrededor de esta hidra que tenemos aquí delante. Ya sabéis toda la movida que hubo con Batiushka, no me voy a repetir. Dicho de otra forma, es todo parafernalia lo que vamos a ver aquí, y como vamos a ver tiene unas vueltas de tuerca bastante notorias y al final del disco es cuando se entiende verdaderamente el concepto del mismo. Por lo tanto, vamos piano piano y vamos con la primera canción.
La primera canción hace referencia a la limpieza. La limpieza en la religión ortodoxa es utilizada como una purificación espiritual y física de una persona antes de realizar actos sacramentales. La curiosa interpretación que guarda Batiushka en sus letras se esconde a través de juegos de palabras que constantemente se vuelve con doble significado y todo con una inmensa creatividad a través de diferentes guiños que se hacen. Como sucede cuando hablamos de discos como por ejemplo el Si Monumentum Requiere Circus Pice de Despel Omega, Derf toma muchísimas citas de diferentes salmos y pasajes, pero al contrario que con la banda francesa, con Batiushka resulta menos obvio debido a su complicada traducción. Esta primera canción nos hace partícipes de la limpieza de un ser, de la limpieza de sus pecados y su iniquidad. Todo con una base musical, eso sí, que estructura diferentes pasajes, pero que al final deja una atmósfera de precisamente comienzo de una ceremonia, comienzo de una misa. Aunque obviamente una misa un tanto distinta, donde la confusión está sentada en los bancos y vamos a recorrer un camino bastante variopinto en interpretaciones. Tras la limpieza otorgada en la canción anterior, la misa continuaba su ritmo imparable con la segunda ectenía, la de la bendición, el acto de consagración o santificación de un objeto o lugar mediante la oración y el uso de las escrituras. La canción es una referencia constante a la adoración. Frases como por ejemplo, en mi nombre, rezad en mi nombre, deja claro que se trata de una lectura sobre el testimonio de algún ser divino, pero una vez más esto se torna con doble interpretación. La curiosidad que impera en las canciones de Batiushka es que jamás hay referencias a que las letras se estén dando u otorgando como adoración a un dios propio de la religión ortodoxa, sino que la interpretación queda básicamente libre. A pesar de las bienaventuranzas proclamadas a lo largo de este tema, a pesar de que la mente nos invite instantáneamente a leer sobre un texto religioso, nada de eso está confirmado aquí. Esta, de hecho, ha sido una de las cosas por las que Batiushka siempre han generado bastante debate con el tema de sus letras, si deben ser tomadas en serio o no deben ser tomadas en serio. Es más, a medida que vamos avanzando en el disco, este debate se vuelve incluso más grande. En la religión ortodoxa, la sabiduría es vista como un elemento esencial en la vida espiritual y un camino hacia la comprensión divina, y ese nombre, sabiduría, es el que recibe esta tercera ectenía, esta tercera canción. Aquí, en este tema, es donde la interpretación puede tornarse de muchísimas formas, pero especialmente de dos de ellas. Se puede leer o bien como una interpretación fidedigna a la visión de la sabiduría dentro del ortodoxo, o, a mi modo de ver, se puede ver como una crítica hacia este mismo conocimiento. La crítica está presente en pasajes como por ejemplo aquel que dice: «Te haré digno, humilde e indigno a tus siervos, y en la hora de estar ante la gloria de mi altar me darás mi debida adoración y la gloria del sacrificio». Desde un plano totalmente consciente de tomar palabra por palabra este pasaje, se puede observar una crítica, puesto que la traición es el camino en el que finaliza dicha expresión de sabiduría y conocimiento a la causa. Primero, como si un pasaje más tuviese su protagonismo, se nos habla de una salvación a través del conocimiento, pero al final
lejos de ser beneficioso para la parte, digamos, mortal de este acuerdo, pues sí que resulta una trampa que acaba con su vida a cambio de absolutamente nada, algo que conectará con una canción que veremos más adelante. Es una de las canciones donde queda más que claro que cualquier interpretación religiosa en este disco es, en algunos momentos, simplemente atmósfera y no hecho. Haciendo referencia a la gracia, llegamos al ecuador de este trabajo, que como veis no guarda precisamente pocos paradigmas o misterios. Para esta cuarta ectenía volvemos al estímulo de la adoración para con la salvación de la persona que lo ejecuta. El sacerdote, ejecutado en esta ocasión por Bart, hace en su cántico el uso del perdón a los pecados, a las ofensas voluntarias e involuntarias, a la piedad que un ente divino le ha otorgado dar. Lo que queda demostrado una vez más es que a pesar de que el término Señor es utilizado, uno no sabe jamás si se está encargando de ser utilizado para sí mismo o para un ente divino. De nuevo, el uso de la interpretación nos lleva a hacernos la pregunta misma. Solo una palabra y que da tanto juego para la misma. La quinta ectenía hace referencia a la definición de santo, y lo más curioso de todo es que juega con la primera y la tercera persona constantemente, haciendo referencia a, pues por ejemplo, yo soy el Señor, yo soy Dios, y por otro lado, haciendo referencia a tú, Dios. Tú, Señor, y manteniendo confundido el propio canto por ser o bien para el ser como el propio Dios de todo o bien para un Dios teológico. Creo que se me entiende por dónde voy más o menos, pero entiendo que también puede ser un poco engorroso lo que estoy diciendo. En fin, a lo largo del tema se hace referencia a la bendición de un lugar sagrado, a la salvación del género humano y a la entrada de los propios santos de quien cante esta ectenía. Y es que, amigos y amigas, lo llevamos viendo constantemente a lo largo de los demás temas. Nada queda clarividente en las letras de Derf. Es imposible atisbar si es un lenguaje enfocado a la doctrina teológica o si por el contrario es una crítica desde dentro de la misma. Una especie de, pues por decirlo así, por hacer el paralelismo, una especie de caballo de Troya donde la realidad está simplemente camuflada, disfrazada en un lenguaje que puede ser simplemente abrazado por aquellas personas que sigan esta doctrina. Me vais a permitir decirlo, pero al igual que os comenté con Despel Omega, esta crítica desde la propia visión del enemigo es algo que sin lugar a dudas resulta cuanto menos un aplauso al pensamiento crítico. Obviamente, sin creencia no hay reflexión posible, y esto es de lo que nos habla el sexto corte, de la creencia en sí. Aquí es donde nos volvemos a encontrar con una referencia teológica. El tema comienza diciendo: he estado en la tumba durante 40 días y mi alma, afligida, se retuerce bajo ella. Esto no es otra referencia que el pasaje de la Biblia donde se dice que Jesucristo estuvo 40 días en la tierra entre su supuesta resurrección y su supuesta ascensión a los cielos, y todas esas cosas que ya cada cual se puede creer o no.
Técnicamente esta canción es más eso, el juego de la creencia, creerte las palabras dichas o tomarlas simplemente como una letra más, como quien lee un libro, narrativa o divinidad, un teorema tantas veces debatido y que hemos visto en los anteriores temas y exacto, como bien habrás pensado, vamos a ver en los que continúan, porque nos quedan dos más y son los dos temas más importantes para definir el concepto de este álbum. Dame gracias en tu vida, cantarás a tu Dios. No te fíes de las parábolas, porque en ellas no hay salvación. Si en el anterior tema se hacía una referencia teológica, aquí se destruye por completo la teología, llamando a la misma como una especie de invento y negando que en ella se esconda el conocimiento para ser salvados. Algo que hace referencia directa, como os dije anteriormente, a la tercera ectenía que hemos comentado. Derf vuelve a jugar con la primera y tercera persona una vez más, aborda la suerte de que esto sea interpretado como un mensaje propio o un texto eclesiástico donde la voz de un monje se torne alrededor de este canto. Una vez más, todo depende del prisma con el que se mire, pero a juzgar por la frase con la que hemos abierto esta canción y con la canción que vendrá ahora y que cierra el disco, creo que el mensaje queda bastante claro, más aún cuando la ectenía lleva por nombre La Verdad. El término rescate en la religión ortodoxa hace principalmente referencia a la liberación de una persona fallecida de su alma espiritual, creyendo que ésta puede estar atrapada en un estado de sufrimiento tras su muerte. Pero claro, todo rescate tiene su precio. Hemos llegado hasta este punto con la reflexión constante de que Derf jugaba entre el parecer dar un mensaje divino o ser una crítica al mismo, y sin embargo, los dos últimos temas que hacen referencia a la verdad y al rescate dejan todo claro. A mi parecer, estamos ante una crítica. De igual forma que en Facite Maledicti de Despel Omega decíamos que un ser empezaba teniendo creencia en el ser humano y acababa cegado por todo lo que creyó en esto, en liturgia existe ese mismo camino. Si nos interpretamos a nosotros mismos como unos oyentes cercanos a la fe ortodoxa, nos metemos en el papel que nos indica el disco desde un primer momento y vamos avanzando ciegamente con creencia y aplicación de las normas eclesiásticas, al llegar a estas dos últimas canciones vemos cómo se derrumba nuestro castillo de naipes particular. Yo soy el Dios de tu salvación, tu lengua se regocijará en mi justicia. A tus oídos dará alegría y regocijo, huesos de la muerte. Estas son dos de las frases que más surgan en la herida de la fe, y por parte de Derf, todo, porque todas las letras son suyas. La salvación está otorgada a ser, pero a cambio de la propia libertad del individuo, o como en la segunda frase, te dirán lo que quieres oír, pero a cambio obtendrás los huesos de la muerte. Es un camino donde la confusión, como tantas veces afirman aquellos que siguen una religión cualquiera, forma parte de la vida, pero en esta ocasión se transforma en un sendero donde el precio a pagar es alto y donde la libertad es negada con una salvación, que es, ni más ni menos, que una salvación a medias con el precio de la muerte. Sé que es un vídeo difícil de entender, sé que es un vídeo que tiene muchas teorías detrás, muchas interpretaciones, sé que es un vídeo donde hay que ahondar mucho, hay que estar muy atento a cada detalle,
pero os invito a verlo las veces que haga falta. Y por cierto, he nombrado a Despel Omega, por supuesto que va a haber una tercera parte de la trilogía de Despel Omega y así la cerramos, así que estad atento porque dentro de poco sucederá. Pero como digo, si os ha gustado, pues nada, compartidlo sobre todo con todo el mundo y nada, nos vemos como siempre en la siguiente. ¡Adiós!